Vemos que hay un incremento para este mes, lo que se regula cada mes, pues el precio de los combustibles. ¿Cuánto significa esto? ¿Cuánto repercute en los centavos que se incrementan justamente para la venta al público y para lo que significa la rentabilidad de ustedes, los distribuidores derivados de petróleo? Bienvenido, Ivo. Sí, muy buenas tardes, Leonidas, Alberto, un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Claro, son varias preguntas. En efecto, a partir de hoy suben las gasolinas, ¿no? Y hace bastante tiempo que no ocurría con un incremento hasta cierto punto con coherencia. ¿A qué me refiero? Si bien el WTI subió, ¿no? Entonces las tres gasolinas, las dos de 85 octanos extra Ecopaís y la Super también subieron, que es lo que debería ocurrir siempre. Pero normalmente eso no ha sucedido. Ya me voy a referir luego a un ejemplo. Entonces, a partir del 12, 0 horas de febrero, las gasolinas de 85 octanos suben 5.5 centavos, desde 2.713 a 2.768. ¿Sí? Esto equivale aproximadamente a un 2% de incremento. Y en el caso de la gasolina super, sube el precio sugerido, y es sugerido porque es la única gasolina que está liberalizada, la super, sube de 3.47 a 3.59, es decir, sube 12 centavos. Simultáneamente, ¿no? Según la tabla de Petroecuador, hoy día se subsidia, a partir de hoy, a la gasolina extra en 10 centavos por galón y a la gasolina Ecopaís en 13 centavos por galón. Entonces aquí viene lo paradójico. Las bandas, ¿no? Tienen un techo de más 5% y menos 10%. Es decir, que el precio podía subir, ¿no? Del mes anterior a este hasta en un 5%. Si es que el subsidio es 10 centavos, ¿no? Significa que la gasolina, para que no haya tenido subsidio, debía subir en esos 10 centavos que es el actual subsidio, en el caso de la gasolina extra. Es decir, un 2% adicional. ¿Sí? Entonces, si subían 4%, que es el valor que debía subir para que no haya subsidio, y el techo es 5%, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, esto es un tema que tiene que responder Petroecuador. Probablemente esto se debe a un manejo político. De la misma manera, yo mencionaba que en otros meses esto no sucede. Por ejemplo, en diciembre, suben las gasolinas de 85 octanos y le bajan 30 centavos a la super. ¿Cómo es posible, no, si las tres gasolinas están atadas a la variación de precio del WTI? Entonces, si el WTI subió, las tres gasolinas debían subir. Pero en diciembre y en otros meses anteriores eso no sucedió. Suben las de 85 octanos y baja la super. No tiene sentido. Y hasta ahora no se ha dado ninguna explicación. Bien, entonces con esto nosotros adicionalmente como Cámara hemos sido muy enfáticos en el sentido de que es el momento de liberalizar el precio de las gasolinas de 85 octanos. En enero, por ejemplo, no hubo un subsidio, cero costo de subsidio. Y estamos viendo que en los distintos meses el valor del subsidio es mínimo, y al liberalizar, el Estado se liberaría valga la redundancia, de ese gran problema, de ese gran peso del costo del subsidio, que lamentablemente no va al que más lo necesita. Ese subsidio, ¿a quién va? A las personas que más tienen, y no en este orden, ¿no? Se va al narcotráfico, se va a la minería ilegal y sobre todo se va al contrabando. Entonces, ¿por qué no liberalizar, como sucede en otros países, como sucede con la gasolina super? No solamente Ecuador, Venezuela y Bolivia son los únicos países en América que todavía mantienen subsidios, incluyendo a todos aquellos regímenes que tienen un corte totalmente socialista, ¿no? Como Colombia, Perú, México, Brasil, ¿no? Ya no tienen subsidios. Entonces, ese es el contexto global, y obviamente nosotros insistimos y somos enfáticos que debe liberalizarse el precio, ¿no? Como ya lo dijo el presidente Noboa, de hecho,
a inicios del 2024 mismo. Ivo, pero ese es un tema realmente político, ¿no? Que tal vez, y en este momento de elecciones, ningún candidato lo va a querer tomar, tal vez más adelante, pero también pasa porque la economía del país no se recupera. Y esas personas que hoy en día, por ejemplo, tienen un vehículo, no necesariamente es porque tienen poder económico adquisitivo. La transportación, la movilización de un vehículo es una necesidad, como hoy en día pasó a serlo estar comunicado como un celular. La gente compra celulares no por lujo, sino porque necesita estar comunicado. Al igual que esto. Y es una decisión política que podría demorar tal vez mucho tiempo, porque ningún político va a querer lanzarse al vacío con liberalizar ya la gasolina extra y la eco, bueno, la super está liberalizada. Y quiero preguntarle también sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos que el gobierno, el presidente Donald Trump, ha anunciado una reunión para estos días justamente con los productores del 40% del petróleo del mundo para terminar con esa guerra en Ucrania que de cierto modo mantenía una ligera alza del precio del barril a nivel mundial. ¿Qué va a pasar cuando se reúnan, se acabe la guerra en Ucrania y los precios del barril de petróleo vuelvan a bajar? Es decir, los precios de las gasolinas tendrán que bajar también. ¿Y ustedes cómo quedan en ese panorama? Definitivamente. Primero, solamente me refiero al último comentario que es muy válido que nos estaba haciendo. Bueno, de hecho, no es para ningún político lanzarse al vacío. Si estamos viendo que estamos con cero subsidio, ¿no? ¿Cuál es la razón para no liberalizar? No es lanzarse al vacío, si ya no hay subsidio. Es transparentar los precios y liberarse de esa carga, ¿no? Ahora, por otro lado, evidentemente que el entorno geopolítico tiene una radical injerencia en el precio del WTI. El tema de la franja de Gaza, ¿no? Ha impactado en los precios de petróleo. Recordemos que por el estrecho de Hormuz circula el 30% del petróleo mundial. Obviamente se dispararon los precios a raíz de la guerra Rusia-Ucrania. Si es que se arregla el conflicto, ¿no? A pesar de que están haciendo algunos ajustes en la OPEP, la iniciativa del presidente Trump puede tener un impacto y sí podría darse un efecto hacia la baja, ¿no? Pero también debemos nosotros tener un poco de apertura. De hecho, la ciudadanía lo ha demostrado, porque hoy tenemos variaciones de precios de más 10 centavos, de menos 8 centavos, incluso de menos 18 centavos. Entonces ya estamos viendo hay un comportamiento por parte de la ciudadanía bastante más abierto a esas variaciones de precio, ¿no? Y no tenerle ese miedo, que puchica, tenemos, y perdón el término, ¿no? El costo siempre para el pueblo, etcétera, que hay una retórica, pero si hacemos un análisis un poco más a fondo, resulta que el impacto no es tan grande, porque una persona promedio tanquea 2 veces al mes. Entonces, ¿cuánto le varía la tanqueada? ¿No? Si hace 2 tanqueadas y le sube 5 centavos, ¿no? Por ejemplo, una tanqueada normal son 10 galones, por 5 centavos son 50 centavos más en la tanqueada. Si son 2 o 3 o 4 veces al mes, ¿cuánto representa eso para esta persona? Pues no pasa de $2. Es la realidad, pero tenemos la costumbre de magnificar o sobredimensionar a veces las cosas. Y por otro lado está el grave problema de seguir cometiendo ese gravísimo error, ¿no? De subsidiar el combustible, que ya no se hace en ningún otro lado, exceptuando, insisto, en Venezuela y Bolivia, ¿no? Y obviamente Ecuador. Entonces, eso hay que decirlo, ¿no? Si ya no hay subsidios, significa que estamos en precios internacionales. Y esto abre la puerta, ¿no, Leonidas, justamente para que puedan intervenir actores privados, ¿no? Y traer un combustible de mejor calidad. Porque hay que decir las cosas como son. Ecuador es uno de los pocos países que comercializan todavía gasolina de 85 octanos, que es pésima para los motores. Calidad, claro. ¿Sí? Entonces, en otros países ya se comercializa 87 octanos. Entonces, si ya no hay subsidios, obviamente, y ya se liberaliza, se puede abrir verdaderamente y honestamente a la competencia. Porque mientras hay un subsidio, ¿quién va a traer un producto, ¿no?, más caro afuera para competir internamente? No puede. Y por eso es que no se ha podido realmente dar una importación de combustibles. Entonces, ese es otro gran beneficio de liberalizar los precios. Podemos tener un combustible de mejor calidad, y si es que ya no hay subsidio, pues
abramos las puertas para que haya un mejor combustible y se elimine todo el problema del contrabando, ¿no? Del destino hacia los narcotraficantes. Listo. Y obviamente el destino a la minería ilegal. Ivo Alberto Quintana en la parte final del Sí, diálogo. algo muy puntual, qué gusto verlo siempre y agradecerle pues la diferencia que tiene con este medio de comunicación y con nosotros. Han conversado ya a la interna, ¿no? Quienes integran la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, ¿cómo van a enfrentar esta etapa de 2 meses? Me estoy refiriendo de aquí hasta el domingo 13 de abril, ¿no? Fecha calendarizada por el CNE para realizar el balotaje, la segunda vuelta electoral acá en Ecuador, ¿no? Han conversado, ¿qué es lo que más o menos van avisorando? Y lo pregunto esto porque definitivamente, ¿no? Desde el domingo, después de las 5 de la tarde, veníamos haciendo ya análisis y decíamos, definitivamente los sectores productivos, los emprendimientos, la microempresa, los pequeños negocios, los medianos y los grandes negocios van a estar a la expectativa. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que pasa? Y esto también pues tomando como referencia procesos electorales anteriores. ¿Cómo más o menos se vive una etapa de esta naturaleza que en este caso va a tener un ciclo de 2 meses? Claro, esto está relacionado a una pregunta que tal vez, perdón, me faltó responder con Leonidas. Él nos decía, ¿cómo nos afecta esto? Pues nos afecta de una manera negativa porque cada vez que sube el combustible, nosotros perdemos más, porque nuestro margen sigue siendo el mismo al estar congelados en centavos. Ahora ya vamos a 22 años. Entonces, mientras más sube el combustible y nosotros ganando los mismos centavos, necesitamos más capital de trabajo. Ahora, ¿qué se viene en estos 2 meses? Pues nosotros seguimos esperando que se cumpla la palabra que nos dio el ministro de Finanzas en octubre, cuando por fin fuimos atendidos por el ministro Juan Carlos Vega y el entonces ministro de Gobierno Arturo Félix. Al ver nuestros números muy sustentados, nos dieron toda la razón y nos dijeron que se iba a hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestro problema, no de congelamiento de margen, que ha significado que 600 estaciones de servicio a nivel nacional estemos trabajando al punto de equilibrio y un poquito hacia arriba, otras un poquito hacia abajo. Pero no se ha cumplido. Entonces, ¿qué esperamos en estos 2 meses? Nosotros hemos retomado y seguimos enviando cartas, haciendo todas las acciones posibles para nuevamente ver si se cumple ese compromiso. No, es tan simple. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, me permito hacer un breve ejemplo, ¿no? Que ya que el Banco Mundial determinó que el ajuste mínimo para que podamos seguir sobreviviendo son 6 centavos por galón, tomando en cuenta que el Estado ya prácticamente eliminó el subsidio de las gasolinas de 85 octanos, entonces ya tienen esos recursos del público, pues que nos ajusten a razón de 1 centavo por mes. Es decir, de esa subida o bajada, no, nos den 1 centavo hasta llegar a esos 6 centavos, que no va a ser un impacto fuerte para el consumidor y realmente va a ser una acción muy justa para los socios estratégicos que venden este producto estatal que se llama combustible. Porque quien vende ese producto somos nosotros, un sector privado, pero el producto es estatal. Entonces, estos 2 meses son de espera de altísima incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, pero de por medio también tenemos el compromiso que hubo de un ministro de los más importantes, ¿no? del presidente Noboa, como es el ministro de Finanzas, ¿no? Entonces, casa adentro, por supuesto que nos hemos reunido, tenemos directorios, tenemos estrategias todo el tiempo y estamos esperando pues que se cumpla, pero no nos han llamado, ¿no? Ese ofrecimiento que hubo de hacer una hoja de ruta inmediata. Claro, estaremos al pendiente y estaremos comunicándonos, por supuesto. Es Ivo Rosero, el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Como estamos al pendiente de conocer cuáles son los otros cambios que en el gabinete habrán o se estarán dando ya a esta hora. Había una reunión instalada desde las 15 horas, desde las 3 de la tarde, en la sede nacional de gobierno, en el Palacio de Carondelet. Ivo, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, como siempre, a la orden. Son las 18:55. ¿Algún detallito, don Leo? Usted que siempre sí,